Y si desapegarse no fuera desconectarse del otro, sino volver a conectar con uno mismo, en una cultura que nos enseña a medir el amor por la intensidad del apego, soltar parece un acto frío, incluso egoísta. Pero soltar no es dejar de sentir, es aprender a sentir sin quedar atrapada. Cuando entregamos demasiado, cuando el otro se convierte en centro de gravedad emocional, dejamos de habitarnos. Comenzamos a vivir hacia afuera, pendientes de cada gesto, cada ausencia, cada respuesta que llega o no. Y sin darnos cuenta, dejamos nuestra casa interior vacía, esperando que el otro la habite por nosotros. El problema no es amar desde el despojo. Es poner el corazón en manos ajenas con la esperanza de que allí sea cuidado sin antes haber aprendido a sostenerlo con nuestras propias manos. No duele solamente quien se va, lo que más duele es la parte de nosotras que se fue con él, como si el afecto nos hubiese fragmentado. Desapegarse no es desamor, es un retorno. Un regreso pausado y respetuoso al propio eje, al centro silencioso que quizás olvidamos mientras intentábamos ser suficientes para alguien más. Es ese momento en que dejamos de preguntar por qué se fue y empezamos a preguntarnos dónde me dejé. Y cuando esa pregunta resuena de verdad, no como una consigna, sino como una necesidad vital, comienza el verdadero trabajo. No se trata de resistirse al recuerdo, ni de disfrazar el dolor con distracciones. Se trata de sentarse con lo que quedó, de mirar el hueco sin miedo y entender qué parte de nuestra historia se activó con ese vínculo. Desapegarse es un gesto de amor propio, no un grito de independencia, sino un susurro de regreso. Desapegarse emocionalmente no se trata de cortar vínculos como quien rompe una cuerda de golpe. Es más bien un proceso artesanal, casi ritual, en el que uno va soltando con ternura y lucidez los hilos invisibles que mantenían al otro ocupando un lugar demasiado central en el propio universo afectivo. Y ese lugar, aunque pareciera amor, muchas veces era necesidad. Necesidad de ser visto, de ser validado, de no estar solo con uno mismo. Es allí donde el apego se disfraza de amor. No es que amabas demasiado, es que te sostenías en esa presencia como quien se aferra a un refugio precario pero conocido. Porque soltar no solo implica dejar ir al otro, implica también soltar la idea de que sin esa persona no sabes quién eres. Implica perder la imagen que construiste cuando estabas acompañada para volver a verte sin espejos ajenos. Y eso, claro, duele, porque el desapego confronta con la ausencia, pero también con lo que proyectaste. Ya no se trata de luchar para que el otro vuelva. Se trata de preguntarte, ¿qué parte mía le entregué? ¿Qué faceta delegué en él o en ella que ahora debo recuperar? Ese proceso, aunque solitario, es profundamente restaurador, porque te devuelve a tu centro, porque deja de girar en torno a lo que perdiste y empieza a girar en torno a lo que puedes recuperar. Tu deseo, tu integridad, tu capacidad de estar contigo sin anestesias ni sustituciones emocionales. Desapegarse emocionalmente no es arrancar una planta de raíz como si al quitarla de golpe ya no existiera su memoria en la tierra. Es más como dejar que el tallo se seque solo, sabiendo que sus hojas seguirán cayendo durante un tiempo, incluso cuando ya no reciba agua. Porque no se trata solo de olvidar a alguien, se trata de comprender qué espacio ocupaba esa persona dentro de ti y por qué hay vínculos que no solo duelen por su ausencia, sino porque sostenían partes nuestras que habíamos delegado sin darnos cuenta. Y cuando se van, lo que colapsa no es el otro, sino el soporte emocional que representaban. A veces no extrañamos a la persona en sí, sino la seguridad que creíamos tener con ella, la imagen de pertenencia que habíamos creado, el sueño que proyectamos. Nos duele el hueco, no solo el rostro. Desapegarse, en ese sentido,
No es dejar de sentir, sino sentir desde otro lugar. Es pasar del apego compulsivo al reconocimiento interno. Es dejar de preguntarse si el otro piensa en ti, si te extraña, si alguna vez te quiso, y comenzar a preguntarte ¿por qué me costó tanto soltar? ¿Qué estaba intentando sostener con esa presencia? Es un movimiento de reintegración del yo, de volver a mirar dentro y tomar responsabilidad por lo que proyectaste afuera, de aceptar que algo tuyo fue colocado en manos ajenas y ahora te toca recuperarlo con delicadeza. Y en ese proceso el dolor deja de ser enemigo, se convierte en señal, en maestro, en lenguaje, porque cuando el apego se deshace, muchas veces lo primero que aparece no es la paz, sino la intemperie. Pero es desde esa intemperie donde se empieza a construir una libertad real, la de no necesitar que otro te nombre para saber quién eres. En la cultura del rendimiento emocional, desapegarse puede parecer fracaso, pero en realidad es una victoria silenciosa, la de no seguir repitiendo viejas heridas con nuevas caras, la de elegirte aun cuando elegirte signifique quedarte sola por un tiempo. Desapegarse emocionalmente no es cortar un lazo de un día para el otro como quien cierra una puerta con fuerza y ya no mira atrás. Es más parecido a ir quitando los nudos de un tejido que se entrelazó con tu propia piel. Es un proceso íntimo donde cada hilo retirado es un acto de autocompasión, no de indiferencia, porque lo que se desprende no es solo un nombre, un cuerpo, un recuerdo, sino también una versión de ti que vivía aferrada a esa historia como si fuera necesaria para sostenerse. Al soltar te das cuenta de cuántas veces te desdibujaste para sostener algo que ya no te contenía. Te ves claramente esperando respuestas que no llegaban, tolerando ausencias disfrazadas de libertad, explicando tu tristeza a quien nunca se detuvo a escucharla de verdad. Y entonces comprendes que no estabas amando, estabas justificando la falta. El apego en su forma más silenciosa se disfraza de esperanza. Te hace creer que si esperas lo suficiente, si das un poco más, si comprendes mejor, al final serás vista, elegida, amada como mereces. Pero ese amor que tanto esperas no puede nacer de un lugar donde el reconocimiento siempre te fue negado. Y esa es la herida. No que no te hayan amado, sino que hayas intentado merecerlo a costa de vos mismo. En el proceso de desapego maduro, elegís dejar de depositar tu valor en manos ajenas. Comenzás a hablarte diferente, a escucharte cuando algo duele, a sostener tu tristeza sin vergüenza. Ya no te apurás a llenar el vacío, porque entendés que hay duelos que no se saltan, se atraviesan, y en ese cruce tu presencia contigo se vuelve compañía real. Porque al final soltar no es perder, es recuperar. Lo que vuelve a vos en ese acto de soltura es la dignidad emocional que había cedido. Es el espacio limpio donde poco a poco podrás reconstruirte sin fantasmas. Y desde ahí, sin urgencia, volver a amar desde otro lugar. Un lugar donde ya no necesite ser salvada, solo compartida. Detrás del apego desmedido, muchas veces hay una herida infantil que aún no ha sido nombrada. Un momento temprano donde aprendiste, quizás sin darte cuenta, que para ser querida tenías que ceder, agradar, callar, adaptarte. Que tu valor estaba condicionado a cuánto podías sostener a otros, a cuánto podías renunciar a ti misma para no ser rechazada. Ese guión afectivo, si no es revisado, se replica en la adultez como una especie de fidelidad inconsciente al dolor original. Así, sin saberlo, buscamos en vínculos actuales la reparación de una falta muy antigua. Pero lo que en la infancia fue supervivencia, en la adultez se convierte en repetición. Y esa repetición, si no es vista, duele, porque no sana, solo reproduce la escena. El verdadero desapego comienza cuando podés mirar hacia atrás, no con culpa ni victimismo, sino con compasión lúcida. Cuando reconoces que muchas de tus elecciones no fueron libres,
sino respuestas emocionales a heridas que aún supuran. Que muchas veces no elegiste a esa persona porque la amabas, sino porque en ella proyectaste una salvación. Alguien que viniera a completar lo que un día se sintió ausente. Y aquí sucede algo crucial. Ese dolor no se disuelve con nuevos vínculos ni con distracciones. No desaparece ignorándolo o llenando tu agenda de ocupaciones. Se transforma cuando le das espacio para existir. Cuando dejas de juzgarte por sentir demasiado o por no poder soltar y comenzás a preguntarte, ¿qué parte de mí aún necesita ser escuchada? Esa parte, generalmente la más herida, es también la más sabia, porque conserva la memoria emocional que necesita ser reparada. No con discursos vacíos ni frases motivacionales, sino con un proceso sincero de autocompasión y cuidado, desapegarse. Entonces no es volverse frío ni cortante, es poder mirar la propia historia con ternura, reconociendo que el otro no vino a completarte, sino a reflejar un aprendizaje pendiente. Y que ese aprendizaje, aunque duela, te devuelve poco a poco a vos misma. Cuando podés ver al otro no como salvador ni como verdugo, sino como un espejo de tu propio proceso, algo dentro de ti se reordena. Ahí empieza la verdadera libertad vincular. Cuando ya no necesitas que alguien se quede para sentirte valiosa, porque descubriste que la única presencia imprescindible es la tuya. Cuando la urgencia por retener empieza a disiparse, lo que aparece no es la indiferencia, como se teme, sino el silencio. Un silencio distinto al vacío de la ausencia, es un silencio fértil, un espacio psíquico que por fin puede empezar a ser habitado desde adentro. Durante mucho tiempo ese lugar estuvo ocupado por el deseo de agradar, por la expectativa de que el otro llenara lo que no sabías nombrar. Hoy, en cambio, ese lugar empieza a ser tuyo. No es inmediato ni lineal. A veces hay recaídas, nostalgias que parecen tan reales como el presente. Aparecen canciones, recuerdos, mensajes antiguos, lugares compartidos que despiertan una emoción que no sabías que seguía viva. Y eso no significa que estés retrocediendo. Significa que tu mundo interno está reordenándose, que partes de vos que estaban colonizadas por la figura del otro están buscando su propio lenguaje. El proceso de desapego emocional no consiste en una cirugía afectiva donde se extrae al otro sin dejar huella. No es olvido, es integración. Es permitir que esa historia, con todo lo que trajo y todo lo que no pudo ser, encuentre un lugar simbólico donde no interfiera con tu presente. Porque mientras una relación sigue activa en la fantasía o en la necesidad no elaborada, sigue operando desde las sombras, condicionando tus elecciones. Y es aquí donde muchas personas se estancan, creen que para superar tienen que odiar, cortar, negar, pero todo lo que se niega se cristaliza. Lo que se reprime, se repite, y el verdadero desapego no se logra con distancia física, sino con trabajo interno, con conciencia, con presencia, con honestidad, para mirar lo que esa persona vino a representar y lo que vos permitiste. Porque si somos sinceros, muchas veces aceptamos migajas con la esperanza de que un día se conviertan en banquete. Nos callamos por miedo a perder, nos adaptamos con tal de no quedarnos solos y luego llamamos a eso amor. Pero el amor que anula, que exige desaparecer para que el otro se quede, no es vínculo, es pacto de invisibilidad. Recuperarte entonces no es superar al otro, es volver a vos. No desde el ego lastimado que quiere venganza, sino desde el alma que busca verdad. Es descubrir que esa fuerza que un día depositaste afuera esperando que te salvara ya estaba dentro tuyo, esperando ser mirada. Y quizás ahí, en ese momento íntimo y valiente de retorno a vos misma, comience el verdadero alivio. Cuando empezás a soltar verdaderamente, descubrís algo que nadie te había dicho. Que el silencio, lejos de ser vacío, es un espacio fértil. Es ahí
donde germinan las nuevas formas de habitar. No desde el ruido de quien corre a buscar reemplazos, sino desde la pausa de quien empieza a preguntarse: ¿qué necesito yo ahora que antes no supe escuchar? Porque en el bullicio del apego muchas veces callamos nuestras verdaderas voces para sostener lo que ya no nos contenía. Este silencio no es ausencia, es espacio. Y en ese espacio emergen memorias, escenas olvidadas, palabras no dichas, llantos postergados, todo eso que quedó en suspenso cuando nos volcamos hacia el otro con tanta intensidad que nos dejamos al margen. Desapegarse emocionalmente es, en realidad, volver a escuchar esas partes tuyas que pedían atención y que vos, por amar tanto, relegaste. Es también reconocer que en muchos vínculos no fue amor lo que nos sostuvo, sino el miedo al abandono, la esperanza de ser reparadas, el anhelo de que por fin alguien vea lo que nadie había visto antes. Y cuando eso no sucede, no solo duele la pérdida del otro, sino la caída de esa expectativa tan íntima, tan silenciosa, tan fundante. Esa es la herida que duele de verdad. Pero también es allí donde empieza la potencia. Porque cuando dejas de depositar tu esperanza en la mirada ajena y la volvés hacia vos, se inaugura una nueva etapa, la de tu reescritura emocional. Y en esa reescritura ya no sos la que suplica, la que espera, la que aguanta. Sos la que observa, comprende, elige y si es necesario se va. Y a veces esa elección no es física, no implica cortar todo contacto, sino simbólica. Dejar de estar emocionalmente disponible para quien no puede, no sabe o no quiere encontrarte desde el mismo lugar. Dejar de esperarlo, dejar de justificarlo, dejar de adaptar tus necesidades para sostener vínculos unilaterales. Eso también es amor, amor hacia vos. Porque el verdadero desapego emocional no te endurece, no te vuelve cínica, no te aísla, te regresa a vos, te devuelve el timón. Y ahí, desde esa orilla, podés empezar a construir otra forma de querer más libre, más lúcida, más digna. El dolor ancestral no se borra con distracciones fugaces. Se disfraza en la ansiedad, en la irritación súbita, en esas noches en las que cerrar los ojos parece imposible. No es desorden emocional, es memoria que pide ser contenida, no apresurada. Desapegarse no es esconder lo que duele detrás de una fachada sonriente. Es aprender a arder sin consumirse. Aprender a sostener la ceniza que dejó el elixir del apego, sin quedarse sin fuego interno. Ese fuego interno, cuando lo reconectás, se vuelve faro silencioso. Ya no sos quien espera que alguien te llene el vacío. Sos quien comprende que tu plenitud no depende de miradas ajenas, sino de la manera en que te mirás vos. Y si alguna parte de vos aún sufre, no retrocedes, no corres, no te escondes, permaneces, dándole voz, dándole presencia, dándole ternura. Es en ese espacio donde la herida ya no se confunde con identidad, donde el desapego se vuelve un acto vital. No una fuga ni un abandono, sino una reubicación íntima. Porque dejar de aferrarse no significa rechazar al otro. Significa reconocer que el otro no puede ocupar un lugar que no corresponde, que no puede salvar lo que solo vos podés sanar. Y cuando eso sucede, algo en tu andar cambia para siempre. Estás más presente en vos, menos pendiente del otro. Estás más íntegra, más consciente, menos fragmentada en la urgencia de ser querida, más llena de compasión contigo, aún en tu propia nostalgia. Quienes transitamos el desapego no recorremos solo un camino de liberación, sino de construcción interna. Deja atrás la sensación de que sobrevivís al vínculo para ahora aprender a vivir desde tu propio centro. Dejar ir no es renuncia a la belleza compartida, sino volver a abrazar tu propia belleza sin entrega forzada. Es reconocer que tu historia no debe borrarse para encajar en el molde emocional de otro. Un modo concreto de sostener ese proceso
es convertir pequeños actos cotidianos en prácticas conscientes. Escribir algunas líneas, aunque te tiemble la mano. Permitir una madrugada de recuerdos sin etiquetarlos como recaída. Dejar caer una lágrima sin apuro, porque el cuerpo también habla en sus silencios. Otro ejercicio potente es reconstruir mentalmente el mapa del vínculo, recordar el principio, evaluar el punto donde te perdiste, identificar cuando tu deseo fue reemplazado por necesidad, cuando celebraste ausencia y en qué momento tu identidad se fue diluyendo, no como búsqueda de culpables, sino como reconocimiento ritualizado. Visibilizar lo que estuvo invisibilizado para que deje de actuar desde la sombra. Puedes también reactivar una memoria emocional más profunda, esa parte de ti que te consolaba en la infancia, que se daba amor sin expectativa, que ofrecía ternura sin truncamientos ni condiciones. Reencontrarte con esa parte, sea en un diario, una siesta contemplativa o una caminata sola, es reactivar tu fuente interna de resiliencia afectiva. En este trayecto tu cuerpo es un aliado. Aprende a escucharlo. Una tensión en el pecho, un nudo en el estómago, una fatiga constante, pueden ser señales de que el desajuste emocional aún no fue procesado simbólicamente. Acompaña esa tensión sin juzgarla. Permitite contenerla. En lugar de reprimir, explora qué quiere decir. Dolor no dicho, límites no respetados, silencios no reconocidos. Y cada paso que des, aunque sea pequeño, es un acto poético. Cada vez que preferís quedarte en vez de correr, es un acto revolucionario de amor propio. Cada edificio que haces para tu paz interior contribuye a un nuevo mundo emocional, uno donde ya no buscas ser elegida para llenar, sino compartida desde tu plenitud. Porque, en definitiva, el desapego que transforma no es dejar de amar, es aprender a amar desde otro lugar, uno donde el centro de gravedad ya sos vos, con todas tus luces y sombras, incluso con tus fragmentos. Y ese lugar, cuando lo habitas, no necesita recrearse en otro para existir. El desapego maduro no es indiferencia ni frialdad emocional. Es una forma superior de conexión con uno mismo que paradójicamente te hace más disponible para amar sin exigencias, sin máscaras, sin la urgencia de ser completado por otro. Es un estado que no se alcanza de golpe, sino a través de un proceso de profunda sinceridad interna, donde te enfrentás cara a cara con tus vacíos sin la tentación inmediata de llenarlos. Quizás antes confundías intensidad con amor, ausencia con señal, silencio con misterio. Hoy, desde otro lugar, empezás a distinguir la diferencia entre lo que te alimenta y lo que te drena, entre lo que te inspira y lo que te estanca. Comprendés que un vínculo que requiere que te apagues para que el otro brille no es amor, es abandono de sí disfrazado de entrega. Aprender a estar contigo sin mendigar atención ni negociar tu paz es uno de los actos más valientes. No porque implique soledad, sino porque exige presencia, la tuya. Exige que te quedes cuando querés escapar, que escuches cuando todo duele, que no tapes con ruido lo que el alma grita en silencio. En esta fase del camino también se transforma tu percepción de lo que mereces. Ya no aceptás lo mínimo, no porque te creas más, sino porque por fin entendiste que nadie más va a cuidar tu mundo emocional si vos no lo haces primero. Y entonces se vuelve innegociable tu tranquilidad, tu claridad, tu capacidad de sostenerte sin dependencias afectivas. Y sí, habrá momentos donde la nostalgia vendrá como oleada inesperada. Habrá días donde recordar duele, aunque ya no quieras volver. Pero incluso entonces ya no retrocedes, porque el dolor ya no te atrapa, te revela, te muestra cuánto has crecido, cuán hondo has cavado en tu propia alma para poder emerger no como una versión idealizada,
sino como una persona más entera. Desapegarse no es perder, es soltar lo que no puede sostener tu crecimiento. Es dejar ir la idea de que el otro era indispensable para tu bienestar. Es abrir espacio para relaciones que se construyan desde la elección, no desde la carencia, desde el deseo compartido, no desde la dependencia mutua. Así te das cuenta de que lo que más necesitabas no era olvidar al otro, sino recordar quién eras antes de olvidarte de vos mismo. Desapegarse no es un acto brusco, ni un adiós definitivo lanzado desde el orgullo herido. Es un ritual silencioso, casi imperceptible, en el que empezás a retirar poco a poco las proyecciones que colocaste sobre el otro. Comenzás a soltar el rol que habías asignado sin darte cuenta, como si esa persona fuera un bálsamo para tus viejas heridas. Pero al observar con más lucidez, descubrís que ningún vínculo sano puede florecer cuando uno se sacrifica y el otro se acomoda. El desapego emocional es, en realidad, un movimiento interno de dignidad. No parte de la rabia ni del desengaño, sino de una claridad que nace en lo profundo. Yo ya no puedo seguirme perdiendo para sostener esto. Y esa afirmación, aunque parezca dura, es profundamente amorosa, porque por fin estás volviendo a vos. En este proceso muchas veces surge la nostalgia, pero no por el otro, sino por la versión de vos que se permitía idealizar, ceder, esperar. Extrañás tu entrega, tu fe, tu ternura, y eso también duele, porque una parte de tu identidad estaba comprometida en ese vínculo. Soltar, entonces también es duelo de identidad. Es decir, adiós no solo al otro, sino a la mujer que fuiste mientras esperabas ser amada de cierta manera. Y ahí comprendés que no fue tiempo perdido, fue aprendizaje encarnado, fue la escuela de tu emocionalidad. Fue el espejo donde pudiste ver lo que aún necesitabas reconocer, que tu valía no depende de ser elegida, sino de elegirte. Que tu capacidad de amar no puede ser usada como excusa para aceptar migajas. Que el respeto hacia vos misma es una brújula, no una opción. En ese punto del camino empiezan a cambiar tus palabras. Ya no preguntás por qué no me elige, sino por qué sigo insistiendo donde no hay reciprocidad. Ya no pensás cómo puedo ser mejor para que me vea, sino por qué no me veo yo con claridad y amor. El eje se desplaza, el foco se redimensiona y con él tu manera de habitar los vínculos, porque cuando te elegís no desde la soledad defensiva, sino desde la presencia lúcida, ya no tolerás relaciones que demandan tu abandono. No necesitas cerrar puertas con rabia ni declarar rupturas dramáticas. Simplemente dejás de estar disponible para lo que ya no vibra con tu integridad emocional. Te volvés una presencia serena pero firme, compasiva pero no complaciente, abierta al amor pero no a cualquier precio. Y en ese estado se filtra la verdad, porque tu vibración empieza a traer vínculos diferentes, no desde la carencia, sino desde la afinidad, no desde el miedo a estar sola, sino desde la plenitud de estar con vos. Porque ya no necesitas que te completen, necesitas que te respeten, y eso es un cambio de raíz. Sin darte cuenta, comenzás a habitar un territorio emocional distinto, un espacio donde tu presencia ya no depende de homenajes ajenos, sino de la decisión consciente de cuidar tu mundo interno. En ese lugar, sereno y firme, descubrís que soltar no fue renuncia, sino liberación, no de recuerdo, sino de la obligación de justificar lo que ya no vibra contigo. Y cuando soltás sin rencor, sin dramáticas despedidas, lo que queda no es vacío, sino tu plenitud resignificada. Una forma de soledad luminosa, sincera, desde la cual ya no buscas rescate, sino resonancia, no salvavidas emocional, sino compañía lúcida, porque aprendiste que tu luz no se tira al otro para que te la devuelvan, se sostiene en tu interior, y quien meramente refleja su brillo es quien el otro nunca debió ser. El acto de cuidarte,
de sostener tus límites, de escucharte en el silencio, de elegirte desde la convicción de que ya sos suficiente, es también un acto de poder. No el poder que se impone, sino el poder que transforma, convierte la nostalgia en aprendizaje, el desamor en memoria afectiva, el apego en diálogo contigo misma, porque reconstruirse desde la coherencia propia también permite amar sin perderse. Y quizás sea aquí donde se cierre el ciclo más importante, la historia que creíste sobre vos misma, gracias al otro, esa narrativa en la que necesitabas que alguien te viera, te aprobara o te definiera, empieza a cambiar. No necesitas seguir corriendo detrás de una validación que nunca llegó. Ya no hay urgencia por ser señalada como digna de afecto. Tu merecimiento ya no está en vértigo ajeno, está en tu radicación firme en vos misma. Este desenlace no suena a despedida, suena al lago tranquilo después de la tormenta, a la certeza de que podés habitarte con ternura, aun cuando el mundo no comprenda tu profundidad, a la libertad que emerge cuando dejas de pedir explicaciones a quienes no tenían ganas de darte una mirada de verdad. Y si alguien se atreve a entrar en tu vida otra vez, lo hará sin urgencia, sin pedir que te sacrifiques para encajar. Lo hará desde su propio centro y ahí podrá coincidir con vos, no en necesidad, sino en reciprocidad. Así es como termina el viaje de desapego, no con un cierre de puertas ruidoso, sino abriendo silenciosamente un portal hacia otro futuro afectivo, uno donde el vínculo no te apriona, sino te elige, no te condiciona, sino te acompasa, no te define, sino te amplía. Ese es el nuevo pacto con vos misma, una promesa tácita de cuidarte, escucharte, respetarte, una alianza emocional diaria que reemplaza el apego desesperado por una presencia lúcida. Porque amar sin depender no es desconexión, es elección consciente desde las raíces, sin justificaciones. Y esa elección, cada vez que la habitas, reconstruye tu mundo interior. Hay dolores que no se gritan, ni se muestran, ni se explican fácilmente. Algunos se camuflan en gestos neutros, en palabras indiferentes, en silencios calculados, pero eso no significa que no estén allí, devorando por dentro. Uno de los más brutales y más invisibles ocurre cuando quien necesita ser el centro del mundo de otro se encuentra de golpe fuera del escenario. Sin aplausos, sin luz, sin público. Quiero que pienses por un momento en lo que realmente significa el silencio cuando es sostenido con conciencia. No como castigo, no como indiferencia, sino como un límite emocional firme que dice sin decir, hasta aquí llegaste en mi vida. Ese silencio, cuando se ejerce con madurez, no es vacío, es ruptura. Y en algunas personas esa ruptura no duele por amor, ni por pérdida, ni por nostalgia. Duele por otra cosa mucho más honda, la caída de una estructura falsa que ya no encuentra cómo sostenerse. Cuando una persona con funcionamiento narcisista es confrontada con el contacto cero, ese silencio absoluto que cierra puertas sin escándalo no se enfrenta a tu ausencia. Se enfrenta a su propia falta de interioridad. Porque aunque parezca contradictorio, quien ha construido su identidad a través del control del otro, necesita al otro para seguir existiendo, no en un sentido romántico, sino estructural. Su yo depende del reflejo que consigue provocar: admiración, miedo, deseo, obediencia. Incluso tu enojo lo nutría. Tu presencia emocional, aún en el conflicto, era la fuente de su estabilidad ilusoria. Entonces, cuando desapareces, no le estás quitando cariño, le estás quitando el espejo. Y ahí comienza el colapso, porque lo que era una relación para esa persona
era mucho más que un vínculo afectivo. Era el escenario donde representaba su personaje y sin escenario, sin reacción, sin reflejo, no hay personaje que pueda sostenerse. Lo que desde fuera parece una actitud distante, incluso arrogante, en el fondo es un intento desesperado por no derrumbarse. Porque, aunque no lo diga y nunca lo diga, el silencio que tú sostienes lo arrastra al lugar que más teme, su propio vacío. Una de las verdades más inquietantes sobre el narcisismo es que no estamos ante una personalidad simplemente ensimismada o excesivamente segura. Lo que muchas veces hay detrás es una estructura emocional extremadamente frágil, sostenida casi por completo en la validación ajena. La persona no se experimenta a sí misma como un ser autónomo, sino como alguien que necesita ser reflejado para existir. Y ese reflejo durante mucho tiempo fuiste tú. Las personas con este funcionamiento no saben quiénes son si no hay alguien que les devuelva una imagen. Por eso no buscan tanto amor como impacto. A veces, con tal de sentir que importan, provocan lo que sea, deseo, admiración, temor, rabia. Incluso el conflicto les sirve siempre y cuando haya una reacción que los mantenga vivos en el mundo emocional del otro. No soportan la indiferencia, no porque sea cruel, sino porque les resulta insoportable sentirse prescindibles. Y por eso el contacto cero no es vivido como una simple ruptura, es una amputación psíquica. Porque cuando tú desapareces sin escena, sin reclamo, sin drama, se enfrentan a una ausencia que no pueden controlar ni manipular, pierden el espejo. Y sin espejo pierden la posibilidad de reconocerse. No estamos hablando de nostalgia ni de pérdida sentimental, estamos hablando de desorientación existencial. Su identidad, construida en base a estímulos externos, empieza a disolverse y lo que queda no es tristeza, sino un vacío angustiante que no saben habitar, porque nunca aprendieron a ser sin testigos. Entonces, cuando decides retirarte, no estás provocando un dolor romántico, estás desmantelando el escenario. Y en ese silencio que para ti representa sanación, para ellos significa una amenaza concreta a la estabilidad que mantenían a fuerza de verte reaccionar. No perdiste a alguien que te amaba, perdiste a alguien que te necesitaba para seguir sosteniendo su personaje. Cuando el vínculo con una persona narcisista se rompe de forma definitiva, no suele haber una reacción inmediata de aceptación o autocrítica. Lo que ocurre, en cambio, es un fenómeno profundamente humano y predecible, la negación. Pero en este caso, la negación no es solo un mecanismo de defensa emocional, es una necesidad psíquica urgente, casi desesperada, de mantener viva la ilusión de control. Durante la relación, el narcisista ha entrenado consciente o inconscientemente una expectativa, la de que siempre habrá una vuelta, una reconciliación, un nuevo ciclo. Esa expectativa no se construye solo desde el deseo, sino desde la experiencia repetida de ver cómo, a pesar del daño, el otro regresa, porque la dinámica relacional muchas veces opera así: la víctima duda, se va, pero vuelve una y otra vez, por amor, por confusión, por culpa. Y ese patrón, por más destructivo que sea, se vuelve predecible, esperado, parte del guión. Entonces, cuando decides sostener el silencio con firmeza, algo en ese guión se quiebra, pero al principio no lo asumen como real. Hay una etapa en la que buscan señales por todos lados. Leen y releen conversaciones viejas, revisan tus redes sociales, analizan tu última conexión, preguntan indirectamente por ti a personas en común. No es nostalgia, es monitoreo, es vigilancia emocional. Buscan la menor señal de que aún estás en juego. Y cuando no encuentran respuesta, lo que empieza a aparecer no es tristeza, sino una mezcla confusa de incredulidad, rabia y humillación.
porque el silencio sostenido no deja lugar a la manipulación. No hay réplica, no hay confrontación, no hay fisura por donde colarse emocionalmente, y eso es vivido como una pérdida de territorio, como un desplazamiento de poder. Lo que para ti es una protección legítima, para ellos se siente como un abandono insoportable que no pueden asumir públicamente, pero que internamente se vive como una derrota brutal. No esperaban que esta vez fuera diferente, no esperaban que al cerrar la puerta no dejaras una rendija abierta. Hay una herida que no se ve, que no sangra, que no se puede mostrar en público sin romper la imagen cuidadosamente construida. Se llama lesión narcisista y ocurre cuando alguien, al retirarse de una relación donde fue manipulado, cuestiona con su sola ausencia todo el sistema de creencias del otro. No estamos hablando de una herida común, hablamos de una fractura en la estructura misma del ego que expone las fisuras de una identidad fabricada para parecer invulnerable. Para una persona con rasgos narcisistas, el contacto cero no representa solo un silencio incómodo, representa una amenaza a su autoimagen más preciada, la de ser indispensable, irresistible, superior. Cuando el otro deja de responder, de reaccionar, de necesitar, lo que cae no es el amor propio, porque en realidad nunca hubo uno sólido, sino la fantasía de omnipotencia. Esa fantasía que fue cultivada a través de cada mirada que bajaba la cabeza, cada disculpa que llegaba primero, cada perdón concedido desde el miedo, la esperanza. La lesión narcisista es eso que aparece cuando ya no hay forma de sostener el personaje. Y la reacción, lejos de ser una introspección saludable, suele convertirse en una explosión de rabia o en un derrumbe silencioso. Hay quienes difaman, persiguen, ridiculizan y hay quienes colapsan internamente, se retraen, se sumergen en estados depresivos o destructivos que no entienden ni pueden nombrar. Pero en ambos casos la raíz es la misma, la pérdida de ese control emocional que funcionaba como sostén de su frágil construcción psíquica. Y aquí viene algo importante reconocer, no reaccionan así porque te aman. Reaccionan así porque han perdido el instrumento con el cual tejían su idea de poder. Lo que tú rompiste al retirarte no fue una historia de amor. Fue el telón que ocultaba la falta de consistencia detrás del rol que interpretaba. Y eso, para alguien que no sabe ser sin audiencia, duele más que cualquier abandono. Es como una caída libre, sin fondo, sin explicación, sin testigos que puedan sostener su relato. Hay algo que pocas personas se atreven a nombrar, pero que observo con frecuencia en procesos terapéuticos: la abstinencia emocional. No se trata de una metáfora exagerada. Es una experiencia real con síntomas concretos que ocurre cuando una persona acostumbrada a vivir a través del impacto emocional que genera pierde su fuente principal de estimulación. Y para alguien con funcionamiento narcisista esa pérdida no es menor, es devastadora. El llamado suministro narcisista no es otra cosa que el flujo constante de atención, reacciones, respuestas y emociones que alimentan la identidad prestada de quien no ha aprendido a sostenerse desde dentro. Cuando ese flujo se detiene, el cuerpo y la mente entran en un estado de crisis que recuerda en muchos aspectos a una abstinencia química. Aparecen síntomas físicos, insomnio, tensión, fatiga inexplicable y también síntomas psíquicos más sutiles pero igual de intensos, pensamientos obsesivos, ansiedad flotante, impulsos repentinos, irritabilidad sin causa clara. Pero lo más inquietante de este estado no es el malestar que provoca, sino la reacción que desencadena, la necesidad urgente de recrear el drama que proporcionaba estímulo. Por eso, muchas veces quienes están en esta fase hacen todo lo posible para provocar una respuesta, cualquier señal que indique que aún tienen acceso a tu mundo emocional. No buscan amor, buscan reactivarte, porque tu reacción, incluso si es enojo, les confirma que todavía están ahí.
Y es aquí donde es fundamental entender que no sufren por amor. No extrañan tu presencia como quien añora un vínculo real. Sufren la pérdida del control emocional, del poder, de ese lugar central que ocupaban en tu mente, en tu energía, en tu atención. Y cuando eso desaparece, queda un silencio insoportable, lleno de vacío, que no saben cómo habitar. Entonces lo buscan afuera compulsivamente, en otras personas, en redes sociales, en conductas impulsivas o autodestructivas. Porque lo único que no pueden tolerar no es la soledad, es el olvido. Hay momentos en los que después de un largo silencio aparece un mensaje inesperado. Puede ser una frase ambigua, una señal sutil o incluso una declaración dramática. Estoy pensando en ti, no puedo dormir, podemos hablar. A simple vista parecen gestos de reconciliación, pero cuando uno mira más de cerca y sobre todo cuando ha vivido ese ciclo más de una vez, comprende que lo que se activa no es el amor, es el pánico. Estas maniobras, conocidas en psicología como hovering, no nacen del deseo genuino de reparar el vínculo, nacen del temor a la pérdida total de control y en muchos casos son reacciones automáticas ante el vacío que deja tu ausencia sostenida, porque aunque no lo admitan, el silencio sostenido los confronta con algo que no saben gestionar, el hecho de que ya no tienen acceso a tu mundo interno. El hovering funciona como un radar emocional que lanza señales para verificar si aún hay eco del otro lado. No importa si la respuesta es positiva o negativa. Lo que importa es que existe, porque en ese momento cualquier respuesta devuelve una sensación mínima de existencia, de control parcial, de que aún no han sido desplazados del todo. Y es importante decirlo con claridad. Esto no significa que no sientan angustia, sí la sienten, pero es una angustia que no se relaciona con el vínculo, sino con la pérdida del poder, con la ruptura de un patrón que les aseguraba siempre una rendija por donde volver. Y cuando esa rendija desaparece, cuando la puerta se cierra con firmeza emocional, lo que queda es desesperación. Por eso es tan frecuente que el hovering venga acompañado de mensajes ambiguos, nostálgicos o incluso contradictorios, porque no buscan claridad, buscan apertura. Y si no encuentran respuesta, pueden pasar a la acusación, al chantaje o al victimismo, todo con tal de reactivar un sistema que ya no está disponible. Hay una imagen que la persona narcisista ha trabajado con esmero, la de alguien seguro, brillante, deseado, por momentos incluso inalcanzable. Esa imagen no es espontánea ni casual. Es una construcción deliberada, una máscara perfectamente pulida que se activa frente a los demás para proteger lo que hay debajo, una sensación de insuficiencia crónica, una vergüenza no elaborada, un vacío que asusta. A esto en psicología le llamamos el falso yo. El falso yo no es una mentira en el sentido clásico de la palabra. Es una adaptación psíquica sofisticada, creada muchas veces en etapas tempranas de la vida para sobrevivir en entornos donde ser uno mismo era demasiado riesgoso. Por eso esta máscara suele estar compuesta por atributos diseñados para generar admiración, respeto, dependencia o fascinación. No está puesta al azar. Está calibrada con precisión, como un traje emocional que solo funciona mientras hay alguien enfrente que lo confirme. Y ahí es donde el contacto cero resulta tan desestabilizador, porque no confronta al personaje desde afuera, lo silencia. Y al silenciarlo, lo deja sin audiencia, sin eco, sin escenario. Ya no hay a quien impresionar ni quien reafirme la narrativa. Y entonces lo que queda es la estructura desnuda, frágil, incierta, profundamente ansiosa. El falso yo comienza a agrietarse porque ya no tiene con qué sostenerse. Y cuando cae, deja al descubierto lo que tanto tiempo se intentó ocultar
inseguridad, vergüenza, fragilidad emocional. Esto no se vive como una oportunidad de crecimiento, se vive como amenaza, porque todo lo que no se integró emocionalmente en el pasado ahora aparece sin filtro, sin anestesia. El narcisista en esta etapa ya no actúa como esa figura segura que dominaba la escena. Aparece una versión caótica, a veces infantilizada, a veces cruelmente destructiva, que lucha por recuperar un equilibrio que no sabe construir desde dentro. Y aunque desde afuera parezca una crisis desproporcionada, desde adentro es una forma de desmoronamiento psíquico real. Porque si tú ya no lo ves, si tú ya no lo validas, si tú ya no sostienes su rol, ¿quién queda ahí? ¿Bajo la máscara? Cuando hablamos de pérdida de identidad en el contexto del narcisismo, no nos referimos simplemente a una crisis existencial común. Hablamos de una desorganización profunda, una pérdida real de sentido, que ocurre cuando desaparece aquello que permitía a la persona sostener una imagen de sí misma, aunque fuera ilusoria. Porque en estos casos, la identidad no está integrada de forma estable, sino que depende del control que ejerce sobre el entorno, especialmente sobre el otro. Durante mucho tiempo, esa persona se definió a través de lo que tú hacías, sentías, pensabas o le reflejabas. Cada una de tus reacciones se convertía en una confirmación de su existencia, de su valor, de su centralidad. Y cuando decides poner fin al vínculo de forma definitiva, cuando no hay más comunicación ni oportunidades para el juego emocional, lo que se produce no es solo una sensación de vacío, es una verdadera desorientación identitaria. Es común que en esta etapa ocurran cambios abruptos y contradictorios, nuevos estilos de vida, transformaciones físicas, círculos sociales reinventados de un día para el otro. No son movimientos genuinos de búsqueda interior. Son intentos desesperados por reconstruir una imagen rápidamente, por encontrar otra fuente de validación que los saque de ese silencio insoportable, porque cuando no tienen a quién controlar, tampoco saben quiénes son. Y aquí viene algo que me enseñó la experiencia. Estos cambios no son señales de evolución, son máscaras nuevas, con materiales reciclados. El núcleo sigue siendo el mismo. Una identidad vacía que necesita ser sostenida desde fuera. Por eso también es frecuente que haya recaídas en hábitos destructivos, en adicciones emocionales o en relaciones inmediatas con personas que cumplen el mismo rol de antes. No buscan compañía, buscan un nuevo espejo. Cuando el control ya no es posible, la existencia misma se tambalea. Porque sin tener a quien manipular, muchas de estas personas descubren que no han aprendido a convivir consigo mismo. Y eso, más que soledad, es desamparo interno, un abismo sin nombres. Hay dolores que no se saben sentir, emociones que no fueron nombradas, ni reguladas, ni sostenidas a tiempo, y que por eso crecen de forma desordenada, caótica, a veces peligrosa. En muchas personas con estructura narcisista, el dolor no se elabora, se proyecta, porque no aprendieron a permanecer consigo mismas en momentos de angustia, ni a reconocer el miedo sin disfrazarlo de control, ni la tristeza sin convertirla en manipulación. Cuando una emoción incómoda aparece, ya sea culpa, vergüenza, soledad o frustración, el impulso no es atravesarla, sino buscar rápidamente a quién adjudicarla. Y es ahí donde se activa un mecanismo de proyección. Si sienten vergüenza, te hacen sentir a ti como si fueras el motivo. Si sienten miedo, lo traducen en control. Si se sienten heridos, devuelven el golpe antes de que tú siquiera lo notes. Es un sistema defensivo que no busca comprensión sino supervivencia. Y cuando tú te retiras y ya no estás ahí para absorber sus emociones, algo se rompe. No tienen dónde depositar su angustia, ni con quién redistribuir su caos interno. Entonces todo queda dentro
sin salida, sin palabras, sin orden, como si estuvieran atrapados en un edificio en llamas sin puertas ni ventanas. Y aunque eso no justifica ningún comportamiento, sí explica por qué muchas de estas personas reaccionan con colapsos emocionales intensos, crisis de ansiedad, impulsos destructivos o incluso ideaciones extremas. No saben habitar el dolor, no saben sentirlo sin hacerlo daño, y cuando no hay otro a quien responsabilizar, la violencia a veces se vuelve hacia sí mismos, pero no como un acto de autoconciencia, sino como un derrumbe incontrolado de todo aquello que no pudieron integrar emocionalmente. Porque el problema no es solo el vacío, el problema es no tener herramientas para sostener lo que ese vacío hace aparecer. Cuando la realidad interna se vuelve insoportable, muchas personas con funcionamiento narcisista no miran hacia adentro, apuntan hacia afuera. Lo hacen no solo como una estrategia defensiva, sino como una forma de sostener su estructura psíquica. Porque aceptar la responsabilidad implicaría enfrentarse a un yo que no toleran, uno que no es omnipotente, ni deseado, ni impecable. Y esa imagen, cuando se cuartea, amenaza con desintegrarlo todo. Por eso resulta tan frecuente que después del contacto cero surjan narrativas donde tú, que decidiste alejarte por salud emocional, pasas a ser el agresor, el insensible, el inestable. No es casualidad, es supervivencia psíquica. Necesitan crear un relato donde sean víctimas, no para manipular solamente, sino para poder sostener una identidad que se está viniendo abajo. Proyectar la culpa permite evitar el colapso del yo idealizado. Y estas campañas no son siempre explícitas. A veces se expresan en comentarios sutiles, en insinuaciones públicas, en reinterpretaciones de la historia compartida, que distorsionan los hechos hasta volverlos irreconocibles. Otras veces se tornan más agresivas. Difamaciones, acusaciones o intentos de aislarte emocionalmente de tu entorno. Todo con tal de recuperar la narrativa que los salvaguarda de la propia responsabilidad. Lo más doloroso para quien fue víctima es escuchar frases que invierten por completo la historia. Tú me dejaste sin motivo, siempre fuiste cruel conmigo, nunca me amaste. Frases que, lejos de buscar entendimiento, buscan resguardo interno frente a una verdad insoportable que el otro intentó, perdonó, sostuvo y aún así se fue. Y se fue no por frialdad, sino por dignidad, por necesidad vital. En el fondo, detrás de toda esa puesta en escena, saben lo que pasó. Saben que quien calla después de tanto insistir no lo hace por capricho. Lo hace porque ya no queda más que explicar, porque hasta la paciencia más amorosa tiene un final, y enfrentarse a esa certeza lo sacude como pocas cosas en la vida. Hay silencios que no significan ausencia, sino presencia en otra frecuencia. Silencios que no nacen de la indiferencia, sino de la elección consciente de proteger lo que alguna vez fue constantemente vulnerado. Y cuando ese silencio se sostiene en el tiempo, acompañado de señales claras de reconstrucción personal, se convierte en algo profundamente amenazante para quien alguna vez necesitó tenerte bajo control, se convierte en tu reempoderamiento. Pocas cosas generan más angustia en una persona con funcionamiento narcisista que verte rehaciendo tu vida desde un lugar que no les incluye. No solo porque implica que te alejaste, sino porque confirma algo que durante mucho tiempo trataron de desmentir, que sí era fuerte, que sí podías, que sí valías. Pero estabas atrapada o atrapado en una red emocional que confundía amor con dependencia. Cuando te ven avanzar, ya no desde la revancha, sino desde la libertad, el efecto es devastador, porque tu bienestar desmantela la narrativa donde ellos eran imprescindibles. Tu risa desarma el recuerdo de tus lágrimas. Tu paz invalida sus gestos de control. Y eso no es solo un golpe al ego,
es una amenaza directa a la fantasía de superioridad que tanto les costó sostener. Lo más inquietante es que ni siquiera necesitan verte con alguien nuevo para sentirse reemplazados. Basta con saber que volviste a reír, que dormís en paz, que no buscas respuestas, porque eso dice más que 1000 palabras, dice que ya no están en tu centro emocional, que perdiste el miedo. Y cuando quien fue víctima pierde el miedo, se transforma, ya no reacciona, ya no se justifica, ya no mendiga claridad. Y ahí es donde el ego narcisista sufre su verdadera muerte simbólica. Porque no solo ya no domina la escena, ahora tampoco está invitado. Y comprender eso, para quien siempre necesitó ser indispensable, es una herida sin nombre. Llega un momento en el que incluso la mente más evasiva ya no puede sostener la negación. Un instante donde, a pesar de todos los intentos por reactivar el vínculo, forzar el contacto, manipular el relato, la realidad se impone con una claridad irrefutable. Ya no estás. Y no es que te hayas alejado por enojo o por capricho. Te fuiste en silencio, sin escándalo, con una dignidad tan firme que no deja espacio a la duda. No esperas respuestas, no buscas justicia. No hay cuentas pendientes, solo presencia en otro lugar. Una vida donde esa persona ya no tiene entrada. Esa toma de conciencia es devastadora para quien ha vivido en la ilusión de tener siempre la última palabra, porque significa aceptar que ya no hay poder sobre ti, que ya no hay vínculo para manipular, que ya no estás esperando una disculpa ni deseando una reparación. Y ese vacío, que desde afuera parece simple ausencia, desde adentro se siente como una muerte simbólica. Es el derrumbe final de una estructura que solo existía mientras tú la sostenías con tu atención, tu emoción, tu presencia. No se trata de soledad, es irrelevancia emocional. Es la certeza de que aún queriendo, ya no tienen forma de entrar. Que tu silencio no es una pausa, es una elección definitiva. Que no hay escena por reabrir, ni diálogo por continuar, ni historia por revivir. Y es en ese punto donde ya no hay máscara que funcione ni relato que consuele. Solo queda la conciencia cruda de haber perdido algo que nunca valoraron del todo, tu capacidad de amar incluso en medio del caos. Y ahí, en ese último segundo de lucidez, comprenden, aunque no lo digan, que tu alejamiento no fue un juego, fue tu libertad. El contacto cero no es solo una estrategia de defensa, es en muchos casos una revolución emocional. No porque busque castigar al otro, sino porque representa el acto profundamente consciente de decir: ya no me entrego donde no soy visto, ya no me explico donde no soy escuchado, ya no insisto donde mi alma se desgasta. Es una forma de recuperar la dignidad, no desde el orgullo, sino desde la paz. Sostener el silencio requiere una fuerza interna que pocas veces es reconocida. No es frialdad, no es indiferencia, es un proceso interno de reparación, donde cada día sin contacto es una decisión de cuidar la propia salud emocional. Y esa decisión, aunque solitaria, aunque incomprendida por quienes solo ven la superficie, tiene un valor inmenso, porque implica romper un ciclo. Y romper ciclos no es solo dejar de hablar, es dejar de esperar que las cosas cambien sin que el otro tenga intención real de transformarse. El silencio en este contexto no es vacío. Esa afirmación es la voz de lo que ya no está dispuesto a mendigar. Es el eco de un límite que no necesita gritar para ser respetado. Es un acto ético, incluso compasivo, porque reconoce que seguir en el vínculo solo alimentaría más daño para ambas partes. Y es precisamente por eso que duele tanto, porque se elige desde la conciencia, no desde la rabia, desde la claridad, no desde el deseo de herir. Cuando una persona deja de hablar, no porque se rinde, sino porque se reencuentra consigo misma, ese silencio adquiere una potencia transformadora, porque no busca respuesta, busca paz. Y la paz muchas veces empieza por cerrar la puerta que más nos costó dejar atrás.
Si llegaste hasta aquí, si lograste sostener el silencio, si fuiste capaz de cerrar la puerta sin escándalos ni venganzas, entonces mereces algo que nadie más puede darte desde afuera, reconocimiento interno, porque no fue fácil, porque tuviste que desarmar muchas ilusiones, enfrentar miedos antiguos, contener el impulso de explicar, justificar, volver. Tuviste que ser más fuerte que tu necesidad de ser entendida. Y eso, créeme, es un acto de amor propio profundo. Alejarse no siempre se siente como una victoria. Muchas veces se vive como una pérdida, como un duelo que no tiene ceremonia, ni despedida, ni aplausos. Es un camino solitario, lleno de preguntas sin respuesta, noches de duda y momentos en los que todo dentro de ti te grita que vuelvas, aunque sepas que volver sería traicionarte. Y aún así elegiste cuidar. Elegiste el silencio no como castigo, sino como un límite, no para herir, sino para sanar. No por frialdad, sino por compasión hacia ti. Y aunque nadie lo vea desde afuera, aunque el otro niegue o distorsione, tú sabes lo que atravesaste. Tú sabes cuánto amaste, cuánto esperaste, cuánto sostuviste antes de soltar. Y también sabes que no te fuiste por falta de amor, te fuiste porque ese amor dejó de ser digno de ti. Hoy quizás no tengas todas las respuestas, quizás aún duela, pero ese dolor ya no es destrucción, es reconstrucción. Es parte del proceso de volver a ti, de aprender a habitarte sin la mirada del otro, de darte el lugar que tantas veces cediste. No necesitas cierre, no necesitas que te entiendan. Lo que necesitas ya lo elegiste. Paz. Y esa elección, aunque silenciosa, grita libertad.